misma casa, no soy una mujer de escándalos ni de riquezas. Para mí, una de las cosas más maravillosas que me han podido pasar en la vida es ser funcionaria pública, es ver cómo a través del Seguro Popular pudimos ayudarle a la gente a mejorar su calidad de vida, es ver cómo a través de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando me tocó ser titular, me tocó iniciar las políticas públicas del actual gobierno en ese rubro, entre muchas otras cosas más. Entonces, hoy poner a su consideración esta trayectoria para mí es muy honroso, porque sé que son hombres y mujeres de amplio criterio, de un agudo ojo crítico, que eso es fabuloso, porque creo que un gobierno nunca está para que lo alaben, siempre debe estar para que se le señalen las cosas que puede mejorar, y eso es lo que aspiro a hacer como gobernadora. ¿Por qué quiero ser gobernadora? Quiero ser gobernadora porque creo que el verdadero cambio en Sinaloa estriba en que una mujer gobierne, y les voy a decir por qué. Si nosotros logramos convencer a la mayoría de las y de los sinaloenses que nos den la oportunidad a las mujeres de gobernar y de dirigir este estado, estamos apostándole a las capacidades, no al género, pero nos estaríamos dando cuenta que podemos evolucionar como un estado incluyente, como un estado donde la equidad y la igualdad sustantiva es una realidad. Entonces, apelo al criterio de las y de los hombres de Sinaloa, de las mujeres y de los hombres de Sinaloa, a que nos den la oportunidad de verdad de llegar a que vean que sí se pueden hacer las cosas de otra manera. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí, les agradezco mucho, estoy a sus órdenes. Ya. No sé si alguien quiere hacer alguna participación. Normita, adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Candidata, yo estoy aquí invitada por Coparmex porque hemos hecho equipo desde la Red de Mujeres Anticorrupción con este organismo empresarial, pero también con Transparencia Mexicana, con Tomato Valley y con el colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa. Estamos todas, pues aportando nuestro talento para poder avanzar con un proyecto denominado 3 de 3 por delante. Este proyecto se enmarca en un esfuerzo nacional en el que 26 entidades federativas del país estamos promoviendo la integridad y la rendición de cuentas durante el proceso electoral. Lo que buscamos es que ningún candidato y candidata se quede fuera de la publicación de la declaración de intereses fiscal y de situación patrimonial, así como la 3 de 3 violencia de género que han entregado al Instituto Electoral como candidato como requisito para ser candidata o candidato. Los formatos que estamos promoviendo durante esta iniciativa, como parte de esta iniciativa, son los aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción. Es muy importante que todos los partidos políticos de Sinaloa y las candidatas y candidatos se sumen utilizando estos formatos, los cuales vamos a facilitarles a ustedes en el momento que ustedes estén listos. Incluso después de esta reunión podemos pasárselos. Claro que sí. Estos formatos son los que ya están aprobados por un Sistema Nacional Anticorrupción, contienen los campos públicos que todos los ciudadanos podrán conocer para poder emitir un voto informado. Y en el caso de la 3 de 3 violencia de género es el formato que se entregó al Instituto Electoral, ese es el que se deberá cargar. La plataforma electrónica está casi lista, estamos con los últimos ajustes, estaríamos en condiciones de presentarla en los próximos días, pero por el momento, esta semana que viene, estamos trabajando con los partidos políticos que estén en condiciones de ya registrar información de sus candidatos y candidatas. Es decir, cuando presentemos la plataforma, queremos que ya haya registros cargados y ahí en ese sentido esperamos que candidatos y candidatas de Fuerza por México hagan públicos esta información para que la ciudadanía, los electores tengan a la mano pues datos, información sobre el perfil de quienes aspiran al servicio público. Gracias. No sé si pueda comentar sobre Sí, el tema. claro, adelante. Efectivamente, Norma, siempre he sido una convencida de que entre más transparente sea, más te blindas, porque la gente sabe perfectamente lo que tienes, cómo lo tienes y todo. En la 3 de 3 nosotros ya hicimos el intento y efectivamente la plataforma del IES está cerrada.
Yo tengo la que presenté en la elección próxima pasada, donde me tocó competir, y con todo gusto vamos a participar y vamos a aportarle toda la transparencia desde este momento. Cuenta sin duda con que así lo seguiremos haciendo. Siempre mis declaraciones patrimoniales han sido públicas, nunca ha habido nada que ocultar y hoy menos, al contrario, vamos a, por supuesto, colaborar mucho con la transparencia, con las organizaciones que representan y por supuesto con la referencia anterior que ya tenemos de haberlo hecho siempre. Adelante, Javier. Sí, muchas gracias, Edna. Algunos temas, Coparmex, antes que nada, muchas gracias cuando fue diputada por las gestiones que nos ayudó a hacer en las colonias vulnerables y en parques, y en México llevar la agenda del Instituto de Economía y Paz, del Índice de Paz. Gracias. Somos críticos y también reconocemos cuando… Gracias, Javier. Sí, varios temas. La subsidiariedad. Coparmex es un organismo muy subsidiario. Es siempre orientado al bien común. Y entendemos muy bien los grupos vulnerables, porque Coparmex hace algunos años, desde antes de este gobierno federal, promovió la nueva cultura salarial, donde nosotros pedíamos un salario mínimo muy por encima de la inflación. Incluso propusimos el salario mínimo para llegar a la línea de bienestar familiar, inclusive, que en el 2017 era como de 234 pesos. O sea, Coparmex rompía todos los esquemas de inflación, los tradicionales, porque es muy subsidiario en el bien común. Sin embargo, nos cuesta mucho trabajo encontrar políticos y gobernantes que entiendan este equilibrio, que para dar una beca a una persona vulnerable se necesita un contribuyente, y que a veces el contribuyente también es vulnerable cuando compite con el mercado exterior o en épocas como la que estamos viviendo ahorita. Las empresas también son vulnerables. Sin embargo, pareciera que el discurso en estos momentos es dividirnos, no es unirnos. Hace falta ese tercer grupo, que es el gobernante, que entiende que para ayudar a una persona se necesita generar el bienestar, y que quienes los generan somos los contribuyentes, que gracias a Dios tenemos esa oportunidad. Siempre va a ser mejor estar en este grupo que puede y debe dar, a estar en el que necesita. Yo a veces a mis hijos les digo, gracias a Dios estás en este grupo. Entonces, pero nos faltan gobernantes, Roselena, que entiendan ese equilibrio, y más en este momento donde pareciera que se nos está dividiendo. ¿Cómo será, Roselena, en ese sentido como gobernante? Y dos, pareciera que el sistema educativo en Sinaloa se ha quedado, no ha evolucionado como necesitamos. Quienes vamos a las colonias vulnerables por violencia, nosotros los llamamos polígonos de paz, vemos que el sistema educativo, a pesar de que tenemos escuelas, los contenidos académicos no han evolucionado. Pareciera que nuestras autoridades educativas que han trabajado, conocemos a los funcionarios, están atrapados en todos los vicios de sindicatos, de todo esto, y pareciera que nuestros pequeños han estado un poquito rezagados, y sus padres. ¿Qué propone Roselena Millán para romper, así como Coparmex propuso romper el salario mínimo, romper todas las reglas y crear un salario sobre la línea del bienestar familiar? ¿Qué propone Roselena para la educación? Romper esos esquemas que pareciera que ustedes como autoridades están atoradas, y cómo podemos ayudar nosotros. Son los dos temas, la educación y la no polarización, de que el contribuyente y esos programas son amigos y se necesitan uno a otro. Muy bien. Efectivamente, Javier, tuvimos la oportunidad de trabajar con muchos temas. Cuando me tocó ser diputada federal por el Distrito 7 de Culiacán, y de verdad que le aprendí mucho a recorrer muchas colonias y entender un Culiacán que yo no conocía, te soy honesta. Eso me sensibilizó y me ubicó mucho en la necesidad de trabajar de verdad incansablemente, que no lo logras sola, es imposible. Siempre tienes que sumar todas las instancias de gobierno, pero ir de la mano con la sociedad. A mí me parece que no puedes solamente dar.
el tema de la dádiva y de no hacer responsable a los ciudadanos de su propio desarrollo tampoco debe de ser la panacea. Hay muchos millones de pesos repartidos en Sinaloa en apoyos a jóvenes, en apoyos a mujeres, en sustitución de las estancias infantiles, en apoyos a adultos mayores, en apoyo a personas de las zonas serranas, Sembrando Vida, y una serie de programas que dan y dan y dan. Creo que sí es importante apoyar, pero es importante saber qué es lo que hay de vuelta en el desarrollo de esas personas o de esas familias que reciben los apoyos. Yo por eso hablo mucho del desarrollo regional con una visión democrática participativa, porque si no generas empleo, si no generas oportunidades, de nada te sirve tener una educación de calidad si los jóvenes al salir, si es que concluyen su educación universitaria, no hay las empresas o los lugares donde pueden trabajar. Creo que hay muchos jóvenes que tienen que emigrar o dedicarse a actividades no precisamente buenas por la falta de oportunidades y de empleo. Estoy de acuerdo en que el contribuyente es quien aporta el recurso, que el Estado pudiera ser muy fácil decir, lo agarro, lo recibo y lo reparto, pero ¿qué hay de allá para acá de la sociedad? Esa es la parte del compromiso que hace falta, me parece, apretar más. Y cuando hablo de fomentar el empleo, la productividad, la pequeña y la mediana empresa, el emprendedurismo, precisamente es con la idea de que si das una beca o das un apoyo, eso sea un aliciente para una persona, un joven que estudie, o si das vaya, como dicen, el puntero de una pequeña empresa familiar, si le das una señora para que haga tamales en su casa, si le das para que haya otro tipo de apoyos o pequeños en colonias, en comunidades donde hay necesidades, estás enseñando a la gente a trabajar. No le estás dando a través de la dádiva la oportunidad de solamente recibir, sino que das a cambio. Me parece que sí es importante cambiar esquemas y generar otro tipo de cultura, que además de que el gobierno sea el dador, el ciudadano solamente reciba. Coincido totalmente en este sentido cuando hablo de que habremos de generar propuestas regionales, que habremos de escuchar lo que proponen los sectores productivos, lo que proponen la gente que está inmiscuida en estos temas, es precisamente porque queremos partir de las y de los mejores. Yo creo que nunca un gobierno puede pensar que lo va a hacer solo. Un sistema educativo como el que actualmente tenemos, tendríamos que verlo ya de dos perspectivas, la que estaba antes de la pandemia y la que está ahorita. ¿Cuál es la deserción escolar que hay al momento? ¿Cuánto hay un control acaso de los jóvenes que están en línea estudiando? De los que no tienen internet, de los que no tienen un equipo celular o un iPhone o un iPad, perdón, o lo que sea para poder estudiar. Los que a través de la televisión llevaban clases, ¿quién dice y cómo garantizan que la evaluación sea real? ¿Cómo va a ser el regreso a clases? ¿En qué condiciones están las escuelas? ¿Los maestros van a estar vacunados? Los niños, ¿cuál va a ser su desarrollo psicológico, emocional, después de estar más de un año en casa, cuando regresen a las aulas? ¿Cómo va a ser los jóvenes que transitaron en esta pandemia de primaria a secundaria, de secundaria a prepa y de prepa a universidad? Me parece que de entrada el Estado tiene que redireccionar la estrategia, a adecuar ahora el sistema educativo después de la pandemia. Y por otro lado, cuando no tiene las condiciones para evolucionar en un tema educativo, por ejemplo, el tema de los idiomas, el tema de la comunicación vía internet, el tema de los espacios académicos que pueden generarse en lugares públicos donde haya bibliotecas virtuales, donde haya internet que te puedas conectar, donde haya una educación más moderna, vaya, más eficiente. Aquí sí tendríamos nosotros en Sinaloa que ser punta de lanza. Me parece que las reformas a la ley de educación a nivel federal, pues no nos dejaron del todo convencidos, no sabemos si regresamos o avanzamos. Creo que la pandemia vino muy a modo para que esa ley de educación no se viera en la total o justa dimensión de cómo fue modificada. A mí me parece que hay unas cosas que se mantuvieron, pero tienen que ver más con el escalafón que con el contenido académico. Yo creo que sí tiene que ser una actitud más atrevida, vaya, atrevernos a hacer cosas. Y a veces nos vamos al ámbito educativo solamente a la comunidad académica natural, pero por ejemplo, ¿cuántas escuelas tiene el maestro sombra para niños autistas? ¿Cuántos maestros de inglés tenemos en el Servicio Estatal de Educación? ¿Cuántos maestros de educación física acreditados? ¿Cuántos maestros de ciencia y tecnología que puedan generar o detonar una actividad académica
más moderna, más eficiente. Yo creo que de entrada tendríamos que buscar también la adaptación social a todos los grupos y ser incluyentes en un modelo educativo más moderno y más eficiente, pero también con más contenido y más calidad en cuanto a las necesidades de diversos grupos de la población que tienen capacidades diferentes o que son discapacitados. Yo creo que hay que voltear a ver a todos los ciclos de la opinión ciudadana, porque hay unos indicadores que hablan que en ciertos municipios, casi todos en los lugares más alejados, el 0.9% de la población femenina tiene educación hasta un nivel primario o secundaria, en cambio el del hombre es un 12 o un 14%. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con el programa de Prospera? Obligaba a que las niñas estudiaran, a que tuvieran un control de salud. Hoy ya no están esos programas. Yo no digo que esté bien o esté mal, sin embargo el Estado tiene que actuar en consecuencia para validar si la educación inicial se concluye. Antes te pedían la educación primaria, ahora mínimamente tienes que tener la preparatoria, una licenciatura, una maestría o un doctorado. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que asciendan los jóvenes a esos niveles de educación? Ahí está el reto. Y ese reto creo que es parte de las actividades de un gobierno que tiene que ver ya de cara al siglo XXI. Ya la historia ya hay que estudiarla, hay que analizarla, pero tienes que tener herramientas para enfrentarte a la vida moderna, pero también creo que aquí el tema de salud va a jugar un rol importantísimo. Tendremos que volver también al cuidado de la naturaleza, tenemos que volver a las actividades cívicas de respeto, de valores. Yo creo que la condición humana sí tiene que modificarse de fondo desde la escuela, por supuesto desde la casa, por supuesto desde el entorno familiar, pero también me parece que es tiempo de que retomemos esos valores desde la escuela, ¿no? Hay mucho por hacer. Me gustaría tener la oportunidad de presentarles una propuesta concreta sobre este tema, me lo llevo de tarea, pero sí coincido en que no solamente es recibir y dar, sino que va también el ciudadano a aportar. Coincido también que el modelo educativo sí tiene que revisarse a partir de la pandemia, y coincido también en que es importante que asumamos el rol de la responsabilidad que nos toca a cada quien, particularmente el del gobierno como rector del sistema educativo estatal. Bueno, pues muchísimas gracias. Tengo varias preguntas. ¿Cuál sería el diferenciador en el proyecto de violencia intrafamiliar? ¿No? Porque los candidatos hablan de eso, pero ¿cuál sería su diferenciador? ¿No? Considero que por ser mujer somos un poquito más sensibles, ¿no? Sin agraviar a los presentes. Otra es, y al respecto de eso, ¿cuál es el proyecto de seguridad pública? Sí, también, porque mucho del éxito del proyecto de violencia intrafamiliar va a depender también del proyecto de seguridad pública. Y la tercera y última es, ¿a quiénes tiene contemplado como parte del gabinete de su gobierno? ¿Sí? Sobre todo me interesa el de finanzas. Gracias. Yo creo que efectivamente en los temas de violencia familiar, yo destaco la participación que tuve como diputada local en tipificar el concepto de feminicidio para evitar que hubiera impunidad. No estaba considerado, se consideró como delito grave. Generamos también un nuevo código familiar. Dentro del Código Civil se mezclaban todos los temas de la familia, hicimos un nuevo Código Civil familiar, precisamente para garantizar los derechos de las niñas, de los niños, del matrimonio, de todo lo que implica la relación familiar, de los adultos mayores, de la patria potestad, del patrimonio familiar, de las herencias, de todo lo que impacta en la vida de la familia en su conjunto. Pero pensar en que con eso ya lo hicimos todos no estaría de ninguna manera de acuerdo. ¿Por qué razón? Yo creo que aquí hay que evitar que una mujer pueda llegar al feminicidio, pueda ser víctima del feminicidio. Y hay muchas maneras de hacerlo. La primera, ¿cómo le da seguridad a una mujer cuando es violentada? Primeramente, el resguardo al que tiene derecho en su momento que se cumpla. Que los centros de atención de justicia para mujeres puedan tener mayores recursos para que los albergues puedan ser más seguros. Que al momento que la mujer denuncie, inmediatamente el Estado la proteja y resguarde a ella y a sus hijos si estuvieran en riesgo. Segundo, que le generemos condiciones de un ingreso donde la permanencia de una mujer en una relación sea porque le genere armonía o le genere una vida afable, digamos. Que no sea la dependencia económica lo que obliga a una mujer a aguantar situaciones de riesgo y que muchas veces lamentablemente concluyen en el asesinato de ella o en la situación de riesgo para los hijos.
Me parece que la violencia intrafamiliar tiene dos espacios de oportunidad, cuando son lugares de mujeres violentadas que no tienen el ingreso y cuando no hay una autoridad que castigue o que resguarde la seguridad y la vida de la mujer. Por otro lado, hay muchos tipos de violencia, no solamente la física o la verbal, hay violencia laboral, hay violencia política como la que hemos sufrido muchas mujeres en la actividad que desarrollamos. Entonces creo que los derechos de las mujeres tienen que estar considerados en un entorno general y particularmente cuando hay riesgo físico o emocional, tener el Estado todas las condiciones. Hace unos meses me tocó apoyar a 10 mujeres del Centro de Justicia para Mujeres que habían sido violentadas, una fundación que se llama Viviendo Sano, que tengo el gusto de tenerla desde hace 6 años, y con pequeños proyectos le cambiamos la vida a varias mujeres. Creo que desde el Estado podemos generarle condiciones que las motiven, que sepan que hay una luz al final del camino, por más oscuro que esté, y generar una política de inclusión social de las mujeres. Hay muchos organismos como el ISMujeres, como el CEPAVIS, todos esos, y a veces queremos hacerlos responsables, pero no tienen presupuesto, no tienen las facultades que puede tener la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía, el Ministerio Público especializado en delitos de violencia contra la mujer. Es decir, hay que dotar a las instituciones de los espacios de oportunidad para desarrollar políticas públicas a favor de la violencia de género en todas sus expresiones. Creo que sin duda sería una prioridad de mi gobierno precisamente por la condición de género y porque conozco el tema, lo he vivido en la perspectiva legislativa de la creación de leyes que garanticen, pero también lo tienes que ver desde la perspectiva del desarrollo social, de la inclusión ciudadana, de la educación. Por eso hablaba hace un rato de la importancia de la educación con valores, con civismo, con respeto, porque desde niños tienes que ir generando una cultura de respeto a la mujer, al hombre, al ciudadano, al ser humano, ¿no? Y creo que sí es muy importante ir de la mano con un proyecto de seguridad pública. ¿Cómo le haría? Primeramente, los delitos del orden federal, tienes que ir de la mano con la Federación, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que no hay recurso que alcance para poder enfrentar los delitos de altísimo impacto en el Estado, un Estado tan estigmatizado, que ese es uno de los retos, que ya el estigma del narcotráfico no sea lo que persiga a Sinaloa, sino sea el de gente trabajadora, el de ubicar a Sinaloa en el mapa del desarrollo industrial y regional en el mundo y en el norte de México como un estado productivo, como lo que somos, gente de bien y gente trabajadora. Entonces creo que sí es importante fortalecer algo que me parece fundamental, el salario de los policías. En el 2010-2013, que me tocó también ser diputada local, les comentaba, nos tocó incrementar el salario de los policías. Nos tocó incrementar sus prestaciones y hoy lamentablemente no hay todavía un incremento. ¿Eso qué los hace? Los hace vulnerables y susceptibles a que hay otros grupos que les paguen cosas que el Estado no puede o no quiere o no ha podido y eso genere otro tipo de corrupción, tolerancia, hacerse el indiferente ante hechos delictivos. Se tiene, por supuesto, que pensar en equipamiento vehicular, equipo táctico de armamento, pero también tienes que pensar en el policía o en la mujer policía como un ciudadano, como un ser humano que tiene familia. Entonces creo que de entrada tendríamos que revisar los cuerpos policíacos, cuánto ganan, cómo ganan, y por supuesto pensar en incrementar su ingreso y buscar el apoyo de la Federación para que sus percepciones puedan ser superiores también. Me parece que sería uno de los recursos mejor invertidos. El otro tema, sin duda, Javier estará de acuerdo, es la prevención del delito. Cuando hay un Estado que tiene oportunidades de desarrollo, empleo, trabajo, que hay condiciones para el sano esparcimiento, para la recreación, para la cultura, para el desarrollo emocional, creo que sí tendríamos la oportunidad de, por un lado, incentivar la prevención del delito, por otro lado, fortalecer los cuerpos de seguridad y por otro, fortalecer también el empleo y el desarrollo regional de Sinaloa. No es una tarea fácil, no se logra en un año, quizás ni en un sexenio, pero creo que hay que atrevernos a hacerlo, ¿no? ¿Y quién va a ser mi gabinete? Yo no traigo cargas pesadas ni maletas atrás, no traigo grupos de interés que puedan moverme. ¿Quién va a ser? Una mujer seguramente que garantice transparencia, que no tenga ningún antecedente de corrupción, no me importa si es mi amigo o no es mi amiga, a mí me interesa que administre los recursos públicos con eficiencia, con eficacia, con transparencia y por supuesto con mucha, pues como son los contadores públicos a veces, ¿no? Nunca he conocido un contador público que sea suelto, que sepa cómo y de qué manera gastar el peso, que sepa cómo y de qué manera invertir un peso que se pueda multiplicar,
que sepa cómo gestionar recursos en la federación y no solamente gastarnos lo que se ingrese, sino multiplicarlos a través de los convenios de coordinación fiscal, que entre más ingreso, mayores recursos te da la federación. Me gustaría tener un gabinete de verdad de hombres y mujeres cuyo compromiso sea trabajar por Sinaloa. Póngale el nombre que ustedes quieran. Me parece que el secretario de Desarrollo Empresarial tiene que salir de Desarrollo Económico, tiene que salir de ustedes, de quienes ustedes lo propongan. Pondré a consideración, por supuesto, la hoja de vida de las mujeres y de los hombres que me acompañen y que la ciudadanía opine también, porque cuando vas al ejercicio de la función pública te conviertes automáticamente en un empleado de la gente, porque son los recursos públicos los que administramos, no son de nosotros. Nos están dando la confianza para administrarlos. Entonces, en esa situación, déjenme decirles que afortunadamente nunca he sido observada en ninguna responsabilidad que he tenido, nunca he tenido procedimientos ni he tenido absolutamente nada que tenga que ver con temas de corrupción o de manejo inadecuado de recursos. He sido promotora de leyes que le den transparencia y que nos obliguen a los funcionarios a rendir cuentas. Otros lo hacemos por gusto, otros se les tiene que obligar. Yo creo que el gabinete va a ser un gabinete ciudadano, un gabinete incluyente, donde el partido, el color, no implique ni complicidad ni mucho menos compromiso, ¿no? Creo que eso es lo que los ciudadanos y los sinaloenses esperan y seguramente eso va a tener. Y por supuesto los temas de seguridad, siempre abiertos a las opiniones de ustedes. Por eso cuando hablaba de los ejes, hablo de un Estado de Derecho. Cuando hay un Estado de Derecho en un Estado, que haya leyes que impidan la impunidad, que garanticen la transparencia, que no haya corrupción, disminuyen necesariamente los delitos que impiden o inhiben la inversión económica. Entonces yo creo que cuando hay un Estado que ofrece esas garantías, se abre mucho a la inversión, ¿no? Y eso es lo que queremos. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo. Gracias. Tengo 3 preguntas. Hizo una exposición muy amplia, no logré tomar nota de todo, así que de lo que sí tomé voy a hacer 3 preguntas y sin duda que tiene una experiencia muy amplia, me tocó interactuar con usted en más de una ocasión. Así es. Y debo reconocer su energía en los distintos puestos que le ha tocado desempeñar. Inició su exposición con un reconocimiento a los empresarios y efectivamente los empresarios son un pilar importante en el país y en el estado de Sinaloa. Sin embargo, las diferentes autoridades locales o federales como que se les olvida y con mucha frecuencia nos denostan, nos persiguen, nos señalan de corruptores, con frecuencia nos extorsionan. Disculpe por generalizar, pero no es raro que ocurra eso. Incluso en situaciones como la que estamos viviendo, no nos apoyan, polarizan el país a nivel federal en este momento, nos suben el impuesto por generar empleos, por pagarle mejor a nuestro personal. No recuerdo muy bien, es un error mío, no recuerdo bien si en ese momento usted era secretaria, creo que sí era secretaria, pero cuando el gobierno actual aumentó el impuesto sobre nómina, lo duplicó. Y otra situación que es pública es que más del 50% de las empresas es informal, es una competencia desleal para las empresas formales y vamos a ver la estadística una vez que la pandemia ya sea controlada, a ver cómo queda la situación. Ante este escenario, sí sería interesante conocer su plan de trabajo, ya lo mencionó de manera muy general, por supuesto, cómo piensa reactivar la economía, cómo piensa hacer, y sí señaló varios puntos, y tengo aquí algunos, pero obviamente
los cómo es lo interesante, para que Sinaloa vuelva a revivir y ser, con esa industrialización que mencionó, con ese potencial industrial que mencionó y comercial y turístico que también le ve potencial, cómo podemos ser en 6 y más años, pero en la gestión de usted, cómo va a detonar eso. Ese es el primer punto. La segunda pregunta o el segundo exposición que quiero señalar es, usted lo acaba de mencionar en la parte final de su respuesta anterior, es que un servidor público es un empleado del ciudadano. También se les olvida. También se les olvida una vez que llegan a ser autoridad, una vez que llegan a la silla y utilizan los recursos económicos o de personal para su propia agenda. Yo no sé qué es lo que pasa, que o el mandatario ignora las recomendaciones que le hace su gabinete, o si su gabinete es tan cobarde o tan reservado que no se anima a confrontar. Entonces quisiera conocer cuál va a ser la postura que usted va a mantener a la hora de conformar ese equipo de trabajo. Y aquí me regreso al tema del impuesto sobre nómina. ¿Por qué dejaron el gabinete de ese momento? ¿Por qué dejaron al empresario y permitieron que se nos incrementara así el impuesto, ese impuesto, por generar empleos o por tratar de pagarle mejor a nuestro personal? Y en esta ocasión, ¿por qué no flexibilizaron nuestras obligaciones? Nosotros no pedíamos que no nos cobraran, sino que nos dieran plazo. Usted ya no era funcionario en este momento, yo lo sé, pero ¿por qué no se animan a sensibilizar al que manda? Porque la situación no era nada sencilla y usted lo debe saber como empresario. Ese es el segundo punto. Y finalmente, coincido con usted, el apoyo social, andar dando dádivas al ciudadano no es suficiente ni es justo. Tiene que aprender a ganárselo. Claro. También un error mío es desconocer la historia del partido que la está apoyando. Y en algunos lados se le vincula con el partido en el poder federal. Todo lo que usted dijo es exactamente lo opuesto que el partido en el gobierno federal está haciendo. Entonces, si realmente tienen algún vínculo, ¿cómo creerle usted que no le van a imponer la otra agenda? Gracias. Gracias, Luis Enrique. Yo creo que cómo detonar la economía sin duda tiene que ser un ejercicio en conjunto desde la base tributaria en la que ahorita están todos los regímenes, desde los que están en la informalidad y que puedan pasar a la formalidad para que sea justo y parejo el trato. Desde el generar las condiciones, una vez que la pandemia concluya en todos los sectores productivos, para ver, y lo decía yo en uno de los puntos, cómo es la situación de cada una de las empresas, qué podemos hacer por cada una de ellas. Yo creo que no podríamos de manera general determinar, sino verlo en función del tipo de empresa, de las pérdidas que tiene, de los que han cerrado y que requieren abrir y volver a retomar el rumbo, de los que tienen créditos bancarios que quizás están en una situación de alto riesgo, de los que se atrevieron y lograron salir adelante y están en una situación más o menos aceptable. Me parece que sí tendríamos que hacer un ejercicio de inclusión ciudadana con los empresarios para poder determinar y de manera conjunta hacer lo que se tenga que hacer por atender y salvar a los empresarios de todo tipo en Sinaloa. ¿Por qué digo salvar? Porque ¿quién más los va a ayudar? Y usted lo dijo hace un momento, todo lo que yo dije aquí lo digo y lo sostengo. Yo no traigo cargas atrás. El Partido Fuerza por México es un partido nuevo,
Cuando yo estuve en la Ciudad de México, una de las cosas que yo pedí fue que me permitieran generar las condiciones que Sinaloa necesitaba, que no estaba obligada a apoyar o estar a favor de cosas en las que yo no creía. Y lo que yo les dije aquí es lo que yo creo y es lo que voy a hacer como gobierno. ¿Cómo creerme? Tendré que quedarme con el beneficio de la duda. Lo que sí le digo es que siempre que digo algo lo cumplo. Y cuando no lo puedo hacer, lo digo también. No me gusta jamás faltarle al respeto a la gente haciendo compromisos que no se pueden. Por eso hablo y digo que no es fácil, que hay que trabajar mucho, que tiene que ser trascendental todo lo que implica el desarrollo de Sinaloa. Y yo creo que también es bien importante cuando hablamos que somos empleados de la gente, tenemos que pensar en un gobierno austero, completamente austero y acorde a la necesidad del Estado. A mí casi no me gusta usar vehículos oficiales, por lo general casi siempre ando en mis propios vehículos. El celular, tengo años que yo me lo pago. El uso de aviones, de helicópteros, cosas superfluas que quizás como gobernante pudiera llamarme, ¿por qué no? El ego o algo. Pues ustedes me van a ayudar a aterrizarme, ¿eh? ¿Que no dijiste eso? Digo, si acaso lo quisiera hacer. Creo que esa es la parte que tenemos que entender. Cuando gobernamos, cada día es un día menos, hay caducidad para los cargos. Lo que importa es el compromiso cumplido que todo gobernante va a tener. Son 6 años y se acaban. Y yo quiero seguir caminando y quiero seguir encontrándome a la Edna Fon como nos conocemos desde hace muchos años con nuestros hijos y que tengamos la satisfacción del deber cumplido. Yo le podría decir muchas cosas, entiendo el sentir, entiendo la polarización que tiene el país y no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que los empresarios es a quien más el gobierno debe de tener de la mano. No puedes pelearte con el que produce, con el que genera empleo. No puedes poner en el banquillo de los acusados a quienes te están generando que el país no se vaya a pique. En eso coincido totalmente y lo digo aquí en donde sea. No tengo ningún problema para decirlo porque además así lo creo. Yo creo que los conceptos que se han vertido sobre muchos empresarios por resabios personales que no han sabido superar, en este caso el gobernante en el país, el presidente de la República, pues obliga a veces a que la gente ya casi adopte la palabra fifí como una palabra denostativa y creo que eso no es correcto. En lo personal, soy una mujer comprometida con las causas sociales sin duda. Creo que es muy importante ayudar a los que, como decía Javier, están del otro lado y que no tienen la oportunidad de crecer. Hay muchos círculos de pobreza en Culiacán, en Los Mochis, en Mazatlán, en muchos lugares donde es necesario actuar y poder dar las oportunidades de desarrollo. Pero tampoco puedes pelearte con el que te está ayudando a generar empleo, con el que te paga impuestos, al contrario. Y por eso el ofrecimiento de todos estos temas, construirlos en una agenda regional que lo comentaba en mi participación, en mesas de trabajo que de manera recurrente se hagan y que sea parte de una política pública donde nos reunamos tantas veces como sea necesaria. Ese es el compromiso, así como estoy ahorita como gobernante, también me gustaría mucho como gobernadora estar así sentada con ustedes. Yo creo que el tema de las modificaciones a las leyes que determinan los temas tributarios en el Estado siempre pueden ser revisables, siempre pueden ser parte incluso de situaciones que den pautas, que den tiempo, que den oportunidades a que se cumpla, sí, claro, con la responsabilidad, pero que no se le cargue siempre la mano a una sola parte que es el sector empresarial. Completamente de acuerdo con eso. Y pues quedo a las órdenes para poder construir estos proyectos de la mano con ustedes, escuchar de viva voz sus inquietudes con detalle y ver qué puntos son los que se pueden concretar. Con mucho gusto. Quedo a tus órdenes. Rosalena, es un gusto escucharla. Yo soy admirador de las mujeres por mis hermanas, por mamá, etcétera, por las empleadas que he tenido. Yo cuando tuve una agencia publicitaria decían que había que tener faldas para trabajar ahí. ¿Por qué? Porque 2/3 partes eran mujeres, ¿no? Y además eran las que mandaban. En los proyectos que hemos trabajado, Javier, Yausasi y yo, han tenido éxito porque finalmente fueron liderados por mujeres. Siempre llegábamos a ellos, a las colonias o a los pueblos o lo que sea, y decíamos, bueno, ¿a quién es el líder aquí? Porque teníamos que ir con alguien que tuviera la autoridad.
y resultaba que era una mujer. Y esa mujer llamaba a las demás mujeres y se armaba la fiesta. Es decir, empezaba a suceder lo que tenía que suceder. En México se tardaron muchas generaciones para que por fin hubiera un partido que se pintara de rosa. Muchas, miles de años, estamos hablando de toda la historia de México. Entonces terminamos con una Roselena Millán que trae una propuesta tan densa que al igual que Enrique yo no alcancé a apuntar nada. Se las dejo con todo gusto. Sí, por favor, porque era uno tras otro y cuando ya medio apuntaba una, iba a apuntar, pues ya iba mucho más adelante. Entonces, estamos ante una agenda muy densa. No puedo asegurar si es mejor o peor, pero es una agenda apretada. Bien, entonces, yo los quiero felicitar porque estoy viendo aquí un presidium con 4 mujeres y me imagino que detrás de ellas hay más mujeres y que va a ser un equipo realmente equilibrado. Necesitábamos ya en gobierno por fin una mirada diferente. Necesitábamos contrastar la mirada masculina llena de testosterona, de pleito, de división, contra la de una mujer que busca el equilibrio. Yo creo que todos estamos de acuerdo que los países que mejor libraron la pandemia son liderados por mujeres. Y revisamos la lista y las 6, 7 países que lideran la eficiencia y la sensibilidad son mujeres. Sin embargo, aquí en México, ¿para qué digo, no? Y en Estados Unidos lo que sucedió, pues, es una catástrofe. Pero esa sensibilidad y esa visión diferente pudiera influir, ganen o no ganen. Aquí todos sabemos que es una especie de David contra Goliat, pero algo se va a escuchar y algo va a permear, y en la siguiente elección la fortaleza y el discurso de la mujer posiblemente sea más elevado, más completo y con más experiencia. No es posible pedirles a ustedes que rebasen a todos los partidos en la primera elección, porque están aprendiendo y nosotros también estamos aprendiendo a escucharlos. Pues yo lo felicito, me da mucho gusto escuchar esto y presenciar por fin pues un partido rosa, ¿no? Y que él hace que nos pintemos de rosa, pero yo creo que el discurso y la vocación que están reflejando, yo creo que tenemos que adoptarla. Felicidades. Muchas gracias, nos honra mucho su comentario, le agradezco una caricatura por ahí que sacó, muchas gracias. No me la quise comer, tiene razón. La verdad es que siempre hemos sido impulsoras de las causas de género. En 1995-98, que fue la primera vez que fui diputada, presenté la primera iniciativa que buscaba modificar la ley, en ese tiempo el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el éxito era decir promoverán 70-30 a los partidos políticos. El 2010, como líder de la Cámara, logramos el 60-40 en algunas candidaturas, y luego en la siguiente legislatura el 50-50, pero luego nos encontramos con que los partidos, los que estuvimos muchos años, pues eso no sirvió, ¿no? Y como que volvemos otra vez a cuando las leyes no lo apuntalaban y era una cuestión de voluntades. Y pues yo ahora no quise que decidieran por mí, me decidí a hacer y a estar, y aquí estamos mujeres, creo, valientes, que nos atrevimos a decir hasta aquí, cerramos un ciclo, iniciamos otro, porque creemos que no podemos permitir estar a un lado de los que gobiernan o estar atrás de los que gobiernan. Tenemos que gobernar ya el Estado y los municipios, pero tampoco podemos permitir que deciden por nosotros. Creo que eso es parte de erradicar también la violencia política, y me siento de verdad muy contenta de escucharlo, muy motivada, y quién sabe, cuidado y demos la sorpresa, hay un 38% de indecisos, por ellos vamos. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? No sé, Siria, si tú quieras comentar algo. Agradezco mucho la invitación. Felicidades a mi candidata, Roselena. Muy extenso, muy amplio y muy enriquecedor todo lo que vamos a realizar, porque sin duda alguna Sinaloa tendrá su primer gobernadora y la primer presidenta municipal. Y de la mano de cada uno de ustedes
los comentarios que compartían indiscutiblemente son mi día a día y por eso estoy aquí, por los empresarios, por las mujeres, por la familia, por mis hijos. Estoy segura que vamos a lograr cosas extraordinarias. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Espero venir pronto con ustedes, con mi plan de trabajo. Gracias, Siria. Pues sería todo. Con esto damos por finalizada nuestra reunión. Agradecemos a todas ustedes el haber aceptado la invitación y el de presentarnos las propuestas que traen, pues como propuestas ustedes de su candidatura. Ya sería todo, ¿verdad? Muy bien. Ah, sí, la foto. Claro que sí, con todo gusto. Sí, sí, sí.